amigos, falta confiar. Faltan abrazos, falta emoción, faltan gestos de buen corazón, falta tu risa, falta calor, falta trabajo, falta un botón. Sobran políticos, sobran políticos. Bueno, en el siglo XVII, el Haití colonial, ocupado por Francia, tenía 312.000 personas. 300.000 eran esclavos, todos negros. Y 12.000 eran libres, todos blancos. Y mulatos. ¿Sí? Aún así fueron libres. Aún así fueron libres. Los negros alzados vencieron a Francia y conquistaron la independencia nacional y conquistaron la liberación de los esclavos, ¿no? En 1804 heredaron una tierra, ¿cómo explicarlo?, arrasada por las devastadoras plantaciones de caña de azúcar, ¿no? Ustedes saben que viven del azúcar, un país quemado por la guerra, feroz. Ah, sí, me olvidaba. También heredaron la deuda francesa. Claro, porque Francia se cobró cara la humillación infligida a Napoleón. ¿Cómo los negros se iban a independizar de los rubios hermosos franceses, ¿no? A poco de nacer, Haití tuvo que comprometerse a pagar una indemnización por el daño que había hecho, liberándose. Y esa, ¿cómo es que le dice Galeano? Expiación del pecado de la libertad. Es buenísimo, ¿no? Expiación del pecado de la libertad, como dice el Yoruba, le costó 150 millones de francos oro. O sea, ahora lo explico. El nuevo país que nació estrangulado por esa soga atada acá al pescuezo, tuvo que pagar algo así como 21.700 millones de dólares. O más gráfico, 44 presupuestos totales del Haití de nuestros días. Mucho más de un siglo llevó el pago de la deuda, obviamente, que los intereses de usura iban multiplicando. En 1938 se cumplió, por fin, la redención final, también como cuenta Galeano. Pero para entonces ya Haití pertenecía a los bancos de Estados Unidos, así que... La verdad que nada tiene de nuevo este ninguneo de Haití, ¿no? Porque desde hace 3 siglos sufre desprecio, sufre castigo. Thomas Jefferson, prócer de la libertad y propietario de esclavos, la tenía muy clara, ¿no? Él advertía que de Haití provenía todo lo bruto, todo lo malo, todo lo bárbaro, todo lo salvaje, el mal ejemplo. Y decía que había que confinarlos. Había que confinar la peste en esa isla para que no salga, para que no contagie a la pureza americana. Jefferson decía esto. Imagínate la derecha, ¿no? Y decía también que los haitianos eran tan brutos, pero tan brutos, que debían darse cuenta que eran una nación fallida, un estado fallido. Que siempre iban a ser un fracaso. Porque ellos eran un fracaso. Porque eran una manga de fracasados. Que no tenían arreglo y no tenían solución. ¿Sabes cuál es el problema? No lo que dice Jefferson. El problema es que muchos en Haití se autoconvencieron de eso. Y se llamaron a sí mismos la nación del fracaso. Todos los que usamos ahora ese ferrocarril sabemos que hay una cultura muy argentina de esto, de ir a la punta del tren para bajar primero y llegar antes y pasar antes y no hacer cola y no esperar el colectivo o bajar más rápido el subte, etcétera, etcétera. Esos 2 primeros coches estaban abarrotados de gente, lo cual produjo que el accidente tomara un ribete de tragedia. Si esto hubiera ocurrido ayer, que era un día feriado, seguramente ese coche hubiera impactado y hubiera sido una cosa mucho menor. Preguntarán ustedes qué tiene que ver el fracaso de Haití con Schiavi hablando del tren y diciendo que si hubiera sido feriado. La respuesta es todo. Si Haití se convenció de que era la república del fracaso, Argentina se convenció de que era el país del no fracaso. Si a Haití lo convencieron desde afuera de que todo lo malo era culpa de su propia brutalidad, porque eran brutos, porque eran salvajes, Argentina se convenció de que todo lo malo era culpa de los demás. Maquiavelo decía algo muy piola. Maquiavelo decía, déjame la musiquita haitiana de fondo porque es sensacional. Maquiavelo decía que para el príncipe hay 2 palabras prohibidas: perdón y piedad. ¿Sí? Un príncipe nunca debe pedir perdón en política y un príncipe nunca debe sentir piedad en la política. Maquiavelo decía esto y con la música haitiana queda perfecto. Kirchner fue
sin dudas, el mejor intérprete de Maquiavelo, creo yo, en la política argentina. Sus muchachos, Schiavi, De Vido, Kichilov, aprendieron. No existe en la Argentina pedir perdón o admitir un fracaso. No existe. Somos el otro extremo de Haití, que se autoconvenció, que se autoflageló de su propia culpa. ¿Sí? Para nosotros, la culpa la tuvo Clarín, el FMI, la sequía, Dios, el maquinista, Repsol, otro. La culpa la tiene siempre otro. Para Haití la culpa siempre la tuvieron ellos, porque Estados Unidos les decía que eran brutos, porque Jefferson les decía que la culpa la tenían ellos porque era un pueblo de ignorantes. Sin embargo, Maquiavelo también decía que, aún sin asumir el fracaso, bueno, el príncipe puede cambiar de rumbo sobre la marcha, puede. Y no está mal que lo haga, sin decir nada, cállate la boca. No reconozcas que te equivocaste, cambia. Bueno, eso ha hecho el gobierno, en esto que la prensa llama sintonía fina, ¿no? No nos equivocamos, no fracasamos, no tuvimos la culpa, pero recortamos los subsidios, echamos al secretario de Transporte, intervenimos TVA y estatizamos YPF, ahora, en minutos. Pero espera un segundito. Si vos redireccionás los subsidios, quiere decir que estaban distorsionados. Si vos intervenís TVA, quiere decir que, como dice el informe del interventor, que ahora vamos a repasar, que salió hoy en todos los diarios, había que renovar las vías de 11 Castelar, había que modernizar 70 coches Toshiba, había barreras rotas, faltaban señales, había estaciones sin cerco perimetral, había que construir 7 puentes vehiculares por los pasos a nivel, el taller de Castelar se caía a pedazos, el taller de Aedo se caía a pedazos, el taller de Liniers se caía a pedazos. No lo digo yo, no lo dice Manieto, no lo dice la Corpo, no lo dice la OPO, lo dice el interventor que pusieron ustedes, muchachos. Baridó, Raúl Baridó. Y si estatizás YPF, quiere decir que vos aprobaste que la producción de petróleo de la empresa cayera entre el 98 y el 2011 un 43%, vos, con tu voto, el voto de Barata. No barato, Barata, el secretario de Debido. Ese era el que votaba, ese era el que firmaba. Y la producción de gas cayó entre el 2004 y el 2011 un 37%. No sé, no tiene importancia, estoy diciendo pavadas, ¿no? Es pasado. Ahora miremos para adelante. Bueno, viste que a veces conviene mirar para atrás y a veces no. Depende del tema. Bueno, el gobierno nacional hace la gran Nicolás Maquiavelo. No me parece mal, esto es política, vale todo dentro de la ley, todo dentro, fuera de la ley, nada. Y pega un giro de, 180 no, 2000 grados, sin reconocer absolutamente nada. No existe pedir perdón en la política, y está bien que así sea. Entonces, ¿qué hacemos? Estatizamos YPF y empezamos de vuelta. Entonces, intervenimos TVA y empezamos de vuelta. Por más que el interventor nos diga que todo lo anterior fue culpa nuestra, por más que Kicillof nos diga que el vaciamiento fue culpa nuestra, y reconoce, sin reconocer, estos dos colosales fracasos. Uno en el modelo ferroviario y otro en el modelo energético. La diosa Tetis diría, es el talón de mi hijo, ¿no? ¿Quién es el hijo de Tetis? Aquiles. Es el talón de Aquiles del gobierno. Así es. El sistema ferroviario y el modelo energético son los dos grandes talones de Aquiles del gobierno nacional. Más la corrupción, que es un tema aparte, ¿no? Pero dejemos a Chicone tranquilo un ratito, pobre Budo. Sistema ferroviario, modelo energético. Tragedia de 11, YPF. Son los dos grandes temas, ¿no? ¿Por qué? Porque un país que creció 60, 70, 80, 90% en los últimos 10 años, si te gusta, vio empeorar groseramente el servicio de trenes y vio decrecer la producción de gas y petróleo, insumos estratégicos para un crecimiento sostenible en el tiempo. Haití tenía la culpa de todo. Argentina no tiene la culpa de nada. Por suerte, o no, los dos parecen haberse avivado. Yo no tengo la culpa, mamá. 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 Verás que no te
persignaste? ¿Será que se apagó la luz? ¿Será que no te dan las cuentas si el cielo sigue siendo azul? ¿Será que no me registraste? ¿Será quizá tu soledad? Mis documentos que no valen, o ese tanto por ciento que quieren cobrar. Y no voy a pagar, yo no voy a pagar. Yo no tengo la culpa, mamá, de nada, de nada. Yo no tengo la culpa, mamá. No, 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 que va. Yo no tengo la culpa, mamá, de nada, de nada. Yo no tengo la culpa, mamá. Yo vine para pasar un rato. Ya sé que no miré el reloj, ya sé que no miré el contrato. Yo nunca vi su corazón y no te llegan los regalos. Y el cine no es la realidad, y el malo nunca está en el paro, y todo lo que cambia para empeorar. Yo no voy a pagar, yo no voy a pagar. Yo no tengo la culpa.